8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación, dice, fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, qué maravilloso es saber que vamos a ser liberados de este cuerpo, hermanos, que tiene que está afectado, que se ha visto afectado, ¿no? por el pecado, y que no solo nosotros, dice ese pasaje, sino la creación también espera esa manifestación gloriosa. Será liberada, decíamos, de esa corrupción que hoy vemos, ¿no? En las mismas plantas, en todo el resto de la creación. Sigue diciendo, versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, hablando de los cristianos, que tenemos las primicias del Espíritu, decíamos el domingo pasado, ¿no? Esa degustación de lo que un día vamos a hacer, hoy lo tenemos en el Espíritu, esa transformación que estamos sufriendo internamente, tenemos nuevos pensamientos, nuevos deseos, son las primicias de lo que un día vamos a hacer. Nosotros, dice, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Decíamos que ya hemos sido adoptados, pero que no se ha manifestado en su esplendor, podríamos decir, en su totalidad, esa adopción, y por eso aquí lo pone como una esperanza, no, esperando la adopción. Vamos a ver la totalidad de los beneficios, de los privilegios de esa adopción cuando un día estemos con el Señor. La redención, dice, de nuestro cuerpo. Porque en esperanza, versículo 24, fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Tiene que ver con la fe, ¿no? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso es fe. Y dice, y de igual manera, de aquí vamos a estudiar hoy, hermanos, vamos a estudiar versículos 26, 27 y 28. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Tenemos debilidades, sí o no? ¿Cuántas debilidades tenemos, verdad, hermanos? Y aquí el apóstol nos va a mostrar una que a veces no creemos tener. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Y explica, ¿de cuál está hablando? Pues, ¿qué hemos de pedir como qué? ¿Como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, mire hermano, Dios, Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, hermanos, en esta mañana. Mire, Pablo nos ha dicho, hermanos, que tenemos, en el versículo 23, nos ha dicho que tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, que el Espíritu, hermanos, nos está haciendo más parecidos a Cristo. Pero todo eso, ese parecido que hoy vemos, hermanos, más a Cristo en la vida de los cristianos, que yo puedo ver las transformaciones que usted va teniendo con el paso del tiempo, cómo usted es diferente a como era antes, y cómo usted me mira a mí y dice, este ya no es el mismo Willard que yo conocía hace 10 años. Ya no, esa transformación, hermanos, eso es solamente las primicias, es solamente una probadita, decía yo, de lo que será esa liberación completa, hermanos, que el Espíritu un día nos va a dar, una liberación del pecado y de la muerte en nuestro cuerpo.
Esas primicias del Espíritu, hermanos, esa degustación, ¿no? Decía también, esa pequeña probadita, ¿no? Esa degustación, esas primicias del Espíritu nos permiten hoy crecer en nuestro parecido a Cristo. Prueba de ello, hermanos, es que ya no deseamos muchas cosas que antes deseábamos para nosotros. Prueba de ello es que hoy amamos más de lo que odiamos. Somos más misericordiosos. Somos más pacificadores hoy. Tenemos mucho más gozo que el que teníamos antes. Tenemos más hambre y sed de justicia de la palabra de Dios. Anhelamos su justicia. Ahora, Pablo, hermanos, nos va a mostrar la obra que el Espíritu hace cuando no tenemos palabras para orar. Cuando no tenemos las palabras correctas para orar. Dice el versículo 26, y de igual manera, dice. Yo no sé qué versión tiene usted, pero versículo 26 dice, en la Reina Valera dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que de la misma manera como el Espíritu nos está transformando internamente, de esa misma manera como nos está transformando, de ese mismo modo nos ayuda en nuestra debilidad cuando oramos. De esa misma manera como nos está transformando. Porque por eso dice, de igual manera, ¿no? ¿Y qué es lo que viene diciendo allá? ¿Verdad? Que el Espíritu, ¿verdad? Las primicias del Espíritu. De igual manera, nos ayuda en nuestra debilidad al orar. De la misma manera también, hermanos, que la creación gime, porque vimos ahí en el versículo 22 que dice, la creación gime, dice, aún. Y luego dice que también los creyentes gimen, dice en el versículo 23, no, 22 dice que la creación gime, 23 dice que los creyentes gemimos, pero de esa manera dice que también gime el Espíritu Santo. En realidad, hermanos, los hijos adoptados de Dios, nosotros, los creyentes, aún, hermanos, aún no hemos alcanzado el nivel que pudiéramos que un día vamos a alcanzar. Aún, hermanos, no somos los gigantes espirituales que a veces quisiéramos ser. Aún no hemos alcanzado ese nivel que quisiéramos haber alcanzado. Así que el Espíritu, dice este pasaje, hermanos, el Espíritu nos auxilia. Esta es otra acepción de esa palabra, nos ayuda. Nos ayuda, nos auxilia. Es como aquel hombre, hermanos, que va tratando de arrastrar un tronco solo, ¿no? Pero viene alguien y toma el otro lado, ¿y qué pasa? ¿Cómo lo siente? La mitad del peso se va del otro lado y la mitad de este lado, ¿no? Aquí no está diciendo que el Espíritu va a agarrar el tronco y se lo va a echar él solito. Aquí está diciendo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, como para decir que va a tomar la mitad del peso, ¿no? El Espíritu nos ayuda, toma la mitad de la carga. Y entonces es más fácil para nosotros. Es que, hermanos, mire, hay momentos en nuestra vida cristiana, hermanos, en los que no sabemos cómo orar. En los que no sabemos cómo orar. Y quizás usted dirá, bueno, yo no he pasado por esos momentos. Yo siempre le he orado al Señor y siempre le oro al Señor. Pues déjeme decirle, aunque usted cree que le ha orado bien, déjeme decirle, muchas veces lo ha hecho mal. Quizás normalmente lo hacemos algo mal. Y por eso es que este pasaje dice, el Espíritu nos ayuda. Dios sabe en qué somos débiles. Y entonces dice aquí, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hay momentos en donde no sabemos qué hemos de pedir como conviene, dice este pasaje, versículo 26. No sabemos cómo orar como deberíamos, dice la Biblia de las Américas. No sabemos orar como debiéramos. No me diga que no le ha pasado que muchas veces no encuentra las palabras para orar. A mí me ha pasado. A veces, hermanos, quizás podríamos estar enfrentando una profunda pérdida personal. ¿Sabe? Yo me recuerdo una de las épocas cuando mi papá estaba muy enfermo. Yo ya no sabía cómo orar.
No sabía si pedirle al Señor que lo curara o tal vez era su voluntad que se lo iba a llevar o no sabía yo. Entonces le pedía perdón al Señor. Señor, tal vez yo te estoy pidiendo algo que tú no quieres, que yo quiero. Pero dice este pasaje que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad al orar. Y qué hermoso es saber, hermano, eso. Porque aunque nos podemos equivocar en nuestra oración, aunque nuestro sentimiento quizás no es el sentimiento de Dios y nuestro pensamiento no es el de Dios, el Espíritu sí sabe la voluntad de Dios y entonces intercede por nosotros con gemidos indecibles que no podemos entender y que no podemos percibir, pero que Él sí sabe y Dios lo sabe. Entonces hay veces que no sabemos cómo orar. Una pérdida personal, o a veces luchamos por recibir luz ante una decisión que vamos a tomar, pero que no estamos seguros. ¿Me caso o no me caso? ¿Estudio esto o esto? ¿Me voy del país o me quedo? ¿Vivo aquí o vivo allá? ¿Pongo a mis hijos en este colegio o en este otro? A veces luchamos entonces por recibir una luz, hermanos, para una decisión que quizás va a afectar el resto de nuestra vida. Va a afectar el resto de nuestra vida, la vida de nuestra familia. Pero a veces no sabemos cómo enfrentarnos con Dios. Y sabe, hermano, otros momentos donde pasa eso es cuando no sabemos cómo darle la cara a Dios cuando hemos fracasado también. Hemos tenido fracasos, hemos pecado, le hemos fallado al Señor y no nos atrevemos ni a levantar los ojos al cielo. No sabemos cómo enfrentarnos con Dios, con esos fracasos morales o espirituales. Hay otras muchas ocasiones también en las que creemos que sabemos lo que debemos pedir. Y sin embargo, no lo sabemos. Estamos pidiendo mal, dice Santiago también, ¿no? Pedís, dice, y no recibís, ¿porque qué? Pedís mal. Estamos pidiendo mal. Nuestro juicio, muchas veces, hermanos, cuando oramos está nublado por un pecado, está nublado por un deseo excesivo de algo, está nublado por la codicia, la avaricia, por el deseo de satisfacer algo en nuestra propia vida de manera muy egoísta. No sabemos que estamos pidiendo mal. Nuestro juicio está nublado por algún motivo que Dios sabe y que a veces ni nosotros nos hemos dado cuenta, pero Dios sí lo sabe. Quizás a veces, hermanos, también hay momentos en donde no podemos verbalizar, no podemos hilvanar nuestros pensamientos de manera correcta para hablar con Dios. A veces las palabras no las podemos decir para hablar con Dios porque hay algo que nos afecta nuestra vida, que no sabemos cómo decírselo a Dios, no sabemos cómo expresarle nuestro perdón a Dios. Perdóname, Señor. No podemos decirle, Señor, mira, he fallado en esto, y no podemos verbalizar, hilvanar nuestras ideas. O a veces lo hacemos según nosotros creemos o pensamos, pero en realidad nuestro juicio está oscurecido por las circunstancias de la vida, por los afanes de este mundo, y pensamos en la parábola del sembrador. Aquí no. Pero es hermoso, hermanos, saber que el lenguaje, hermanos, el lenguaje, las ideas, los pensamientos y el juicio del Espíritu Santo no tienen ese problema que nosotros sí tenemos. Y por eso dice el versículo 26, se lo leo en la nueva traducción, en la nueva versión internacional, dice, el Espíritu mismo, dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras, dice. La NBE dice, precisamente el Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad, dice la NBE. Ahora, cuando nos sintamos débiles, entonces, hermanos, para presentarnos con toda confianza ante nuestro Abba Padre, decíamos hace un par de domingos, ¿no? Cuando nos sintamos débiles, hermanos, y aunque no nos sintamos débiles, para presentarnos con confianza a nuestro Abba Padre, mire, el Espíritu nos ayuda.
El Espíritu nos ayuda. Así que no tenemos, hermanos, quizás en el fondo de este pasaje lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir es que no tenemos por qué dejar de orar, pues. ¿Cómo estamos en nuestra oración, hermanos? Es que yo no me atrevo porque es que sé que le estoy fallando a Dios. No tenemos por qué dejar de orar. El Espíritu intercede por nosotros. Es que estoy tan confundido y tan en duda con mi vida, con mi interior. No tenemos por qué dejar de orar. El Espíritu intercede por nosotros. No podemos dejar de orar. A medida, hermanos, que nuestro Padre, dice el versículo 27, el que, ¿qué dice? Examina los corazones. Hermanos, a medida que nuestro Padre examina los corazones y escucha los gemidos que hay detrás de nuestras palabras, esos gemidos que son divinos y que son un privilegio, hermanos, de aquellos que le hemos permitido al Espíritu Santo entrar cuando nos convertimos en hijos de Dios, porque ese es un privilegio para los hijos de Dios solamente. Esa combinación maravillosa de Dios que examina los corazones y la intercesión del Espíritu. Mire, Dios Padre examinando el corazón nuestro, lo que hay en lo profundo de nuestro ser, y la intercesión del Espíritu Santo, esa combinación maravillosa, hermanos. Dios conoce nuestros afectos. Dios conoce los motivos que hay detrás de nuestras peticiones, que son guiadas y que son armonizadas. Yo veo esto, el Espíritu Santo lo veo, hermanos, como aquel que está ahí en medio y está armonizando lo que nosotros sentimos, pensamos y nuestras intenciones profundas ahí y la voluntad de Dios. A veces, hermanos, la voluntad de Dios está como inicialmente, digamos, separada de lo que nosotros quisiéramos, pero entonces encontramos ahí en medio al Espíritu Santo como armonizando y nos va transformando nuestras ideas y nuestros pensamientos y nos va haciendo mejores y nos va poniendo en una posición en donde nuestros pensamientos y nuestras intenciones son más parecidas a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu es como ese que armoniza, ¿verdad? Esos afectos, esos motivos con la voluntad de Dios. Y por eso dice el versículo 27, intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu entonces, hermanos, nos capacita para que oremos según el plan de Dios, según el propósito de Dios para nosotros y el mundo, porque Dios lo ve todo. Cuando nosotros pedimos, a veces somos bien egoístas, pero el Espíritu Santo hace que nuestras peticiones ya no sean egoístas, que nuestras peticiones se conformen al plan de Dios, no solo para nosotros, sino para el mundo, para los demás. El Espíritu nos capacita, hermanos, para que le hablemos a nuestro Padre como corresponde. Le hablemos a nuestro Padre no como lejanos, sino le hablemos a nuestro Padre como hijos, tanto en intención del corazón como en palabras correctas también. Nuestra oración, entonces, hermanos, al igual que todo lo relacionado con nuestra vida cristiana, usted se da cuenta, involucra a las tres personas, ¿no? Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Clamamos al Padre, a Él es que le oramos. Y nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre. Le clamamos al Padre con la confianza que siente un hijo, aun y cuando se ha equivocado. ¿Sabe? Yo quisiera que mis hijos llegaran a ese nivel de confianza conmigo. Que aunque se equivoquen, tengan la confianza de decir, papá, mira, me equivoqué, sé que hay una consecuencia y hay un resultado, pero quiero decirte esto y esto porque sé que tú me puedes ayudar y me puedes guiar a encontrar. Y me encanta cuando pasa eso. Ahí de verdad siento que he llegado a un buen nivel como papá, porque hay una confianza, ¿no? Ahora imagínese Dios.
Cuando podemos llegar a esa confianza con Dios de saber que aunque nos hemos equivocado, podemos hablar con Él. Esto, hermanos, lo hacemos no en nuestro nombre, y ahí es donde entra la parte hermosa, porque esto no lo hacemos en nuestro nombre, sino lo hacemos ¿en qué, hermanos? ¿En el nombre de quién? No en nuestros méritos, ¿no? Cuando hablamos con Él no hablamos por nuestros méritos, sino hablamos ¿por qué? Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien presenta, podríamos decir así, nuestras peticiones al Padre, pero las presenta no como enemigo de nosotros, sino las presenta a nuestro favor. Dice el versículo 34, y con eso solo para mencionarlo, ¿no? 8:34. No me voy a adelantar, pero lo voy a mencionar. Dice, Jesús, el que murió, o mejor dicho, ¿qué dice? Resucitó, el mismo que está a la derecha de Dios, el mismo que, ¿qué dice? Intercede a favor nuestro. Mire pues, Jesucristo también intercede a nuestro favor. Y finalmente, hermanos, Pablo afirma que hay un intercesor en el corazón, ¿no? Que lo hace, que intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces está Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. En términos prácticos, hermanos, es importante decir que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fracasos, hermanos, no es necesario dejar de orar. Debemos orar, debemos seguir orando. Es que le fallé, sí, órele al Señor. Es que me siento, órele al Señor. Es que no sé cómo decirle, dígale al Señor, algo dígale. Porque Dios, hermanos, aún se encarga de nosotros con todo y nuestros defectos, con todo y nuestras debilidades. Y quizás, hermanos, aquí puedo entender en parte lo que el autor de Hebreos quiso decir cuando escribió, inspirado por Dios indudablemente, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y concluye el versículo 16 cuando dice, de Hebreos 4, 15 y 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Felicitaciones, dice. ¿Y cuándo es que necesitamos misericordia? Cuando estamos bien. Cuando fallamos, ¿verdad? O sea, casi siempre. Dice, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el ¿qué dice? Para las victorias cuando estamos ahí. No cuando nos estamos ahogando, dice, para el oportuno socorro, ¿no? Y ahí viene a mi mente cuando Pedro no se estaba ahogando, ¿no? ¿A quién clamó? ¿Y qué hizo el Señor? Ahora bien, en medio de nuestras dudas al orar, hermanos, hay una promesa de la que podemos estar seguros. Y que la vemos en el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28, hermanos? Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Dios habla hoy, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy. Hermanos, cuánta gratitud y gozo podemos tener de saber que cada cosa, hermanos, cada cosa, y usted dice, ¿será que esto le importa a Dios? ¿Será que mi uña le importa a Dios? ¿Será que mi dedo meñique le importa a Dios de mi pie? ¿Será que este barrito que tengo aquí le importa a Dios? Hermanos, cuánta gratitud podemos saber que podemos tener, hermanos, que cada parte de nuestra vida, cada célula de nuestro cuerpo, cada protón, neutrón y cuáles otras hay, le importa a Dios. El más simple, hermano, aquellas cosas simples y rutinarias de nuestra vida le importan a Dios. Están dentro del propósito de Dios para beneficio de nosotros, para nuestro bien. A Él, hermano, no se le va detalle, absolutamente ningún detalle se le va a Dios.
Por supuesto, hermanos, que las cosas no obran para bien por sí mismas, pues. No obran para bien por sí mismas las cosas. No es algo espontáneo, pues. Sí, todo esto espontáneamente, ¿no? Para mi bien, para mi beneficio. Ay, qué bien, qué alegría, ¿no? Mire, hermanos, es Dios el que mueve todos los factores. Es Dios, es el que acomoda esas variables que en estadística se le llaman no controladas, ¿no? Hay variables controladas y hay variables no controladas. Y en cada circunstancia de nuestra vida, en cada situación de nuestra vida, normalmente, hermanos, la mayoría de las variables son descontroladas para nosotros. No son variables controladas para nosotros. Pero ¿sabe? A Dios no se le escapa ninguna variable. Para Él todas son controladas. Y entonces Dios mueve todos esos factores, todas esas variables, para que sirvan para nuestro bien. Ahora, tampoco los cristianos, hermanos, deben pensar que las cosas siempre van a salir bien porque Dios así lo prometió, dicen algunos, ¿no? Entonces le dan un sentido diferente a este pasaje, ¿no? Si Él dice que todas las cosas van, entonces todas las cosas deben salir bien para mí, humanamente hablando. Más bien, hermanos, cuando salen bien, humanamente hablando, debemos de alabar a Dios en agradecimiento, porque Él es el que permitió que salieran bien. Pero si no salen bien como humanamente nosotros quisiéramos que salieran, pues debemos saber, hermanos, que de todas maneras, eso que no salió bien, sí que va a obrar bien para nuestra vida. Realmente, hermanos, los cristianos, mire, podemos ser optimistas porque sea lo que sea que pase, estamos seguros que Dios siempre va a estar usando a nuestro favor las circunstancias. Y eso, hermanos, no es un punto de vista emocional mío, sino más bien es un punto realista de la vida cristiana que el apóstol Pablo nos está exponiendo aquí. El saber esta realidad, hermanos, también tiene la virtud, fíjese, de eliminar el temor de nuestra vida. Saber que no importa las circunstancias por las que estemos pasando, Él va a obrar a nuestro favor, va a ser para bien. Entonces se nos va el temor sabiendo que, qué difícil está esto humanamente hablando, mire, qué preocupante. Pero el Señor va a obrar para bien. Entonces elimina esa ansiedad de nuestra vida, ese estrés, hermanos, cuando las cosas no van humanamente bien como pensamos que deberían de ir. Pero la confianza, hermanos, en esta promesa, digo, tiene esa virtud, ¿no? De eliminar ese estrés. Porque Dios no va a permitir que nada se eche a perder en nuestra vida. Nada se va a echar a perder en nuestra vida. Aún aquellas experiencias que no parecen tener sentido hoy para nosotros. Mire, hermano, con Dios no existe el azar. Con Dios no existe el azar. No hay azar. Dios no deja nada al azar. Nada se puede echar a perder en nuestras circunstancias. Es decir, que si Dios está disponiendo todas las cosas para nuestro bien, no importa si son cosas buenas, no importa si son cosas malas humanamente hablando, desde la perspectiva humana, todas ellas van a servir al propósito de promover lo bueno en nuestra vida. Mire, qué tranquilizante es saber, hermanos, y experimentar que aunque pensemos que necesitamos alguna cosa buena que Dios no nos ha dado, que creemos que Dios no nos ha dado, la verdad es que no necesitamos eso. Pensamos que necesitamos algo, pero la verdad es que si Dios no nos lo ha dado, no lo necesitamos. También, si pensamos que alguna cosa humanamente mala está arruinando nuestra vida, porque a veces lo pensamos así, no somos tan dramáticos, es que esto arruinó mi vida. Desde que pasó tal o cual circunstancia en la vida, me arruinó la vida, me desgració la vida. Si no hubiera pasado eso, si no hubiera pasado por esto, la realidad, hermanos,
es que de ninguna manera lo está haciendo esta circunstancia que pensamos así. Más bien, está jugando un papel muy importante en nuestra vida. Mire, puede ser crecimiento, sea crecimiento en paciencia, sea crecimiento en madurez. Pero Dios, hermanos, nos está moldeando. Dios está moldeando nuestra vida. Nos está haciendo fuertes en carácter. Por eso es que usted ve a algunos cristianos que son como unas columnas. Son columnas. Sostienen la iglesia espiritualmente hablando. Porque vienen circunstancias difíciles y usted los ve firmes. Porque Dios está enriqueciéndonos en carácter a través de esas circunstancias. Pero también, hermanos, nos está humillando a veces. Nos está poniendo en la posición donde deberíamos de estar siempre. De rodillas, en agradecimiento a Dios, en humillación. Nos está volviendo más tolerantes para con otros. Nos está volviendo más misericordiosos. En pocas palabras, hermanos, nos está haciendo más parecidos a Él, si se da cuenta. Hermanos, miren, podemos estar tranquilos y gozosos. Podemos, hermanos, ver los problemas y las circunstancias de la vida como un propósito amoroso de parte de Dios para nosotros. No nos desesperemos, hermanos. Aún en el sufrimiento. No pensemos tampoco que por pasar por sufrimiento, también, porque también ese es un pensamiento erróneo, no pensemos, hermanos, que por pasar por sufrimiento somos más virtuosos o más santos que los demás. Porque entonces se desvió el propósito de Dios para el sufrimiento, si ya nos sentimos, no, es que viera yo si he sufrido, mire. Y empiezan a contarse los sufrimientos, ¿no? No, pero yo más que usted, porque fíjese que lo que usted dice es chiquito comparado con lo que a mí me pasó, porque fíjese que a mí me pasó. No, pero es que yo también, y empieza a haber competencia de ver quién sufrió más, ¿no? Se desvió el propósito del sufrimiento también, no es por nosotros. El apóstol, hermanos, inspirado por Dios, no nos está diciendo que las cosas son buenas, sino más bien que Dios las dispone para nuestro bien. Dios las dispone para nuestro bien, nos ayudan a bien. Así que entonces las dificultades, hermanos, no son para que las disfrutemos, no de manera masoquista, ¿no? Ay, sí, qué rico este sufrimiento. Me deleito en este sufrimiento, ¿no? Algo de estilo masoquista, ¿no? De hecho, las dificultades no son humanamente buenas, nos causan pena. Nos causan tristeza, nos causan dolor, hermanos, pero debemos estar esperando el resultado que vaya si no va a ser un buen resultado para nuestra vida. Vamos a ser más parecidos al Señor. Serán para nuestro bien eterno, serán para nuestro bien espiritual. Ahora, podemos decir, hermanos, que es maravilloso saber que no podemos arruinar los propósitos que Dios tiene para nosotros. No podemos. Por eso dice, todas las cosas. ¿Verdad? Todas las cosas. ¿Y qué quiere decir todas las cosas? Todas las cosas. No hay nada que se le excluya, ¿no? Todas las cosas excepto, no, ahí no dice eso. Ahí dice, todas las cosas. No hay nada que se le excluya. Lo podamos entender o no. Lo aceptemos o no, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Hermanos, Dios hace que incluso, ¿sabe, hermano? Mire, Dios hace que incluso nuestras fallas, nuestros pecados, aunque Él no está de acuerdo con nuestros pecados, para nada está de acuerdo con ellos, hace que finalmente obren para nuestro bien. ¡Qué tremendo, hermano! Quizás, ¿sabe? Esas fallas nos van a hacer más humildes. En lugar de arrogantes espirituales, ¿no? ¿Sabe? Cuando fallamos, a todos los miramos para arriba, ¿no es cierto? Pero cuando creemos que estamos bien, a todos los miramos para abajo, ¿no? Y sin embargo, el Señor quiere que siempre miremos a todos para arriba como superiores a nosotros mismos. Y entonces usa hasta nuestras fallas para que mejor miremos a todos para arriba. Nos va a dar una mejor perspectiva de nosotros mismos.
Y por supuesto nos va a dar una grandiosa perspectiva de quién es Él. Él es perfecto, Él es santo, Él es justo, Él usa, hermanos, nuestro pecado para mostrarnos a los cristianos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, para que seamos menos críticos con otros que están pasando por pruebas y pecados humanamente más chiquitos que los nuestros muchas veces. Humanamente. Por supuesto, hermanos, que esto no es excusa para, bueno, entonces pequemos, ¿verdad? No es excusa para nuestro pecado, pero sí nos lleva, hermanos, a ver cómo Dios está obrando en nuestra vida. Quizás, hermanos, un día podamos decir como dijo José, ¿verdad? Allá en Génesis capítulo 50, versículo 20, ¿no? Luego de haber pasado todo ese sufrimiento de su vida, ¿no? Llegar a ser el segundo de Faraón, y se aparecen sus hermanos y los perdona. Y ellos estaban con miedo de que los podía matar quizás, o los podía. Y les dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, les dice José, pero Dios transformó ese mal en bien. Ahora bien, esta no es una verdad universal. El pasaje dice, todas las cosas ayudan a bien, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Y luego amplía un poquito más y dice, los que conforme propósito son llamados. Entonces esta no es una verdad universal. No se aplica a todo el mundo. Sino ¿a quiénes se aplica? A los que lo aman, los que conforme a su propósito son llamados. Estas son dos maneras, hermanos, de describir a la misma persona. ¿A qué persona está describiendo acá? Al cristiano, a los cristianos. Y ambas maneras, ambas descripciones son importantes, hermano, porque los que lo aman, esa frase, podríamos decir esa frase, que los que aman a Dios, es la frase principal de este texto. Es el centro, es el núcleo de este versículo. Y de casi todo el resto que vamos a ver aquí. Es el núcleo. Es la frase principal, podríamos decir así, de este texto. Porque todo lo que dice después hace referencia a estas personas de las cuales se está hablando aquí. ¿Y quiénes son estas personas? Los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Mire, si un hombre no ama a Dios, ¿será que va a poner él su vida en las manos de Dios? ¿Cómo puede Dios, que creó al hombre con voluntad y con libre albedrío, encargarse de él si él no quiere? Si el hombre le da la espalda a Dios y se aleja de Dios, ¿será que violará Dios su libertad para cuidar de él? No, no quiero que me cuides. Déjame. No. Usted se me sienta aquí. Yo aquí lo voy a tener cuidado. Y ay de usted si se para, ¿por qué? Dios no obliga a nadie a recibir sus cuidados. Dios no robotiza pues a nadie. Dios no mecaniza a nadie, ¿no? Ustedes se recuerdan aquellos discos, ¿verdad? Long play, ¿no? Que usted ponía en su tocadisco, ¿no? ¿Cómo es que estaba programada ese bracito que ponía aquí para oír? Es mecánico, ¿no? Usted ponía el disco y ¿qué pasaba? El bracito y empezaba, ¿no? Dios no hace eso con nosotros los seres humanos. No nos mecaniza. Lo que Dios quiere es un amor que fluya del corazón. Un amor que decide voluntariamente amarle a Él. Así que la decisión es nuestra. Es suya. O volvemos nuestras vidas y las entregamos a Él en amor. O seguimos tomando nuestras vidas en nuestras propias manos. El segundo elemento es importante también. Los que aman a Dios es una frase, ¿no? Y digo que es la principal, a través de ella giran las demás. Pero luego dice, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, dice la Nueva Versión Internacional. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta frase, hermanos, no se refiere a todos los que alguna vez han escuchado el Evangelio, ¿no?
O que han recibido el llamado mediante el Evangelio. No, sí, ¿cuántos? Levanten la mano, ¿cuántos quieren recibir? No está hablando de los que han sido llamados. No tiene sentido que cualquiera que alguna vez haya escuchado el Evangelio de Cristo reciba esta promesa, ¿no? No es para ellos. No es que todo va a ayudar a bien a ellos. Los que han sido llamados acá son aquellos que por la fe han sido atraídos a Dios. Aquellos que tienen una relación con Él. ¿Y a quién les está hablando aquí, pues? Es que no sé por qué a veces nos desviamos tanto en nuestras elucubraciones teológicas. Si a quién se escribió Romanos, pues. Entonces ahí va a estar la respuesta de los siguientes versículos que vamos a ver. Porque mire, se ha vuelto un despelote. Hay como no sé cuántas formas de interpretar esos versículos que vienen a continuación. Y la cosa es más sencilla. Los que han sido llamados son aquellos que por la fe han sido atraídos a Dios, tienen una relación con Él, que entonces de acuerdo al contexto que hemos venido leyendo, también son aquellos que tienen una relación de hijos, ¿no? ¿Y de quiénes hablamos hace un par de domingos, no? De los que hemos sido adoptados hijos de Dios. Entonces, en este pasaje, hermanos, Pablo dice que la totalidad de las circunstancias, todas las cosas, cooperan únicamente para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, deja también una terrible implicación, a mí me parece, ahí hay una terrible implicación, hermanos, para los que no lo aman. Y es que podríamos ponerlo al revés, ¿no? Todas las cosas no ayudan a bien para ellos. El texto dice que la única razón por la que tanto las cosas humanamente buenas como las malas tienen un buen efecto sobre nosotros es, hermanos, por la manera como Dios gobierna y usa todas las circunstancias de nuestra vida a nuestro favor. Entonces parecería que tanto las cosas buenas como las malas que le suceden a los no creyentes, a los no cristianos, cooperan para su mal. Ahora usted dice, ¿cómo puede ser eso? Mire, usted se recuerda aquel versículo que estudiamos de capítulo 1, versículo 24 de Romanos, que habla de los rebeldes. Y Pablo dice ahí, hablando de los rebeldes, hermanos, dice que los entregó a los malos deseos de su corazón, dice la Nueva Versión Internacional, ¿no? Sí, los entregó, dice, a los malos deseos. Esto es sorprendente, hermano, porque parece implicar que uno de los peores castigos que Dios le deja a las personas es que obtengan todo lo que desean, o lo que su corazón anhela que lo puedan obtener, y entonces eso se convierte en un castigo, hermanos. Todo lo que su corazón pecaminoso pueda desear, Dios les permite tenerlo. Deja que esas personas obtengan los deseos de esos sus corazones. Les deja tener lo que quieren. Y esto quiere decir, hermanos, que las cosas humanamente buenas son malas para los que no aman a Dios. ¿Por qué? Porque los que no conocen a Dios tienen la ilusión, tienen el pensamiento de que están en control de sus vidas, de que pueden vivir libres también, incluso de las mismas consecuencias de sus actos. Mire, los cristianos pasamos por circunstancias difíciles, y no me diga que no, porque yo sé que ustedes las han pasado, o las están pasando, o las van a pasar. Pero las mismas nos recuerdan nuestra debilidad, nos recuerdan nuestra dependencia, nos recuerdan nuestra temporalidad, nos recuerdan nuestra mortalidad. Pero por su lado, los incrédulos experimentan una serie de éxitos y hasta placeres. Pero ¿sabe? Esto solo refuerza su ilusión. Y puede hacer, hermanos, que pecados graves como el orgullo, el exceso de confianza en sí mismo, el egocentrismo, la avaricia y muchos otros más crezcan. ¿Y sabe qué pasa cuando crecen? Dominan su vida y ellos no se dan cuenta de que están dominados por toda esta maldad y todo este pecado. Dominan su vida y no se dan cuenta. Entonces, en un incrédulo, hermanos, las circunstancias buenas pueden
endurecer, engañar su corazón, promover un carácter débil, egoísta y disponer a una persona realmente para un desastre. Pero ¿sabe? Aún en medio de eso encontramos la gracia de Dios. Porque finalmente, cuando llegan al desastre, Dios usa ese desastre como una ventana de oportunidad para reflexionar, para pensar y para tomar una decisión si seguir en su vida de pecado o buscar a Dios. Por otro lado, las circunstancias humanamente malas en los creyentes, estimulan su humildad, los educan de manera que puedan desarrollar un carácter sencillo, un carácter compasivo y sobre todo hacerles más parecidos a Cristo. Hermanos, las circunstancias buenas pueden ser terribles y las malas pueden ser maravillosas. Y sabe que el apóstol Pablo lo dice no solo porque recibió una revelación de Dios, sino porque también lo pudo experimentar de alguna manera. Cuando dice, y para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de la carne. La grandeza de la revelación, podríamos decir una circunstancia buena, pero le fue dado un aguijón de la carne, una circunstancia mala. En otras palabras, podemos concluir, hermanos, que lo que hace que una vida sea buena no es el conjunto de las circunstancias particulares, sino la manera que Dios interviene a favor de nosotros. Tenemos mucho para alabar al Señor y darle gracias. Cuando creemos, recordamos y vivimos este pasaje de Romanos 8:28, hermanos, podemos encontrarnos con el triunfo y podemos encontrarnos con el desastre, humanamente hablando. Pero tratarlos a ambos de la misma manera. Verlos como circunstancias que Dios va a usar para el bien de los que le aman. Pero por otro lado, las cosas no ayudan para bien de los que no le aman. Más bien es como que Dios les está permitiendo llegar a extremos, hermanos, que los ponen en un punto de inflexión, ¿no? Y usted sabe que el punto de inflexión es una línea recta y de repente cambio de dirección. Los está llevando a un punto de inflexión en donde deben decidir si a pesar de esa vida que llevan, quieren seguir en esa vida o deciden dar un giro de 180 grados y vivir como Dios quiere que viva. ¿De qué lado está usted? ¿De los que aman a Dios o de los que no le aman? Si está del lado de los que le aman, pues puede estar tranquilo, no puede vivir confiado, sin temor, dependiendo del Señor. Él va a usar todas las circunstancias para su bien. Pero si está del lado de los que no le aman, bueno, ¿cómo podría Dios cuidar de usted? ¿Cómo podrá Dios hacer que todas las cosas ayuden a bien de usted si no le ama? Si usted lo quiere alejado de su vida, Dios no lo va a obligar. Dios no va a obligar a que le ame. Él no quiere robots. Él quiere que le amemos en espíritu y en verdad. Si usted ha llegado a ese punto de inflexión y hoy se ha dado cuenta de que no está del lado de los que le aman, lo invito a tomar una decisión. Hoy es el día de tomar una decisión. Hoy es el día de recibir a Jesús en su corazón. Porque cuando usted recibe a Jesús, su vida va a cambiar.